Bueno, mi nombre es Juan Manuel López, soy el director de marketing de Seipasa. Seipasa, como creo que saben todos, es una empresa española. Estamos en la Alcudia, al lado de Valencia, y desde hace veintitantos años pues, nos dedicamos a fabricar, a producir y sobre todo a investigar sobre soluciones tanto fitosanitarias como bioestimulantes de origen botánico o microbiológico, ¿de acuerdo? Esas son las dos grandes áreas de la empresa. Tenemos registrados productos a nivel fitosanitario en diferentes países del mundo y igual que aquí en España, y seguimos en Europa y seguimos avanzando en ese camino. Concretamente hoy la ponencia es de un bioestimulante, pero sobre todo me gustaría centrar la atención en la especialización que tenemos en Bacillus subtilis, ¿de acuerdo? El Bacillus subtilis, como bien saben, pues hay cientos de cepas, cada una hace una cosa mejor que otra, depende del sitio, el origen, etc. Y bueno, seguimos trabajando y avanzando en ese microorganismo que tiene muchísimas alternativas. Y concretamente hoy vamos a hablar de un bioestimulante radicular que tiene como base, digamos, el Bacillus. Muy bien, vamos allá. Bueno, el producto se llama Radicei. Es un bioestimulante radicular. No es un enraizante importante. O sea, dicen, no, es un enraizante y tal. Bueno, eso es un grupo de productos que están en el mercado fantásticos, pero esto es un bioestimulante radicular y con unas características concretas. Bueno, lo podemos definir exactamente como un bioestimulante que está equilibrado, es decir, es potente, es robusto, es equilibrado y va a actuar de formas complementarias en el suelo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cada modo de acción, pero realmente está pensado, está diseñado el Radicei para que actúe lo que es el Bacillus como un principio activo, pero a la vez le acompañe unos principios, digamos, de aminoácidos y de soporte para que actúe, para que pueda ponerse en marcha. Está registrado en el Ministerio, ¿vale? Es un producto registrado en el Ministerio de Agricultura en España. Eso significa que ha pasado por todo un proceso de registro, que ha pasado por un proceso de ensayos, por un proceso de eficacias, ¿de acuerdo? Esto no es igual que un fitosanitario, pero casi. Es decir, no es un bioestimulante que lo hacemos y ya está, no. O sea, ha pasado por el proceso de registro del Ministerio, tanto en leñosos, que fue la primera parte del registro que obtuvimos, como ahora en hortícolas, ¿de acuerdo? En todo el grupo de cultivos. Ahí está el registro, el número de registro, se puede consultar, por supuesto, en el Ministerio. Está certificado en UNE, CAE, ¿de acuerdo? Eso es otro valor del producto, es decir, la trazabilidad está auditada, es decir, todas las sustancias que contiene el Radicei están auditadas, ¿de acuerdo? Entonces, es un certificado más de calidad que tiene el producto en todo el desarrollo que lleva en el campo. Los principios activos, pues como le decía, está el Bacillus subtilis, es una cepa propia de Seipasa, el PS23, y está, bueno, tiene una concentración de 10 a la 7 unidades formadores de colonia por gramo, ¿no? Esto, bueno, pues es mucho, es poco, no es importante el número, sino la actividad y lo que es digamos, la aseguranza que tenga el Bacillus en cuanto a la actividad que hace o la acción que hace. Y luego los componentes bioactivos, que son los que acompañan al Bacillus, ¿de acuerdo? Esto es un producto sólido, es un producto soluble, totalmente soluble, es una especie de sal que se solubiliza inmediatamente, y entonces, bueno, pues tiene esos dos componentes. Bien, los principios activos, como le decía, el Bacillus subtilis es uno de ellos. Está en forma de esporas, todas viables. Es otro detalle interesante que me gustaría compartir. Cuando se habla de Bacillus, se habla de productos microbiológicos. Bueno, depende del origen y cómo esté formulado. Pueden ser de fermentación o pueden ser esporas, digamos, todas ellas viables. Una vez que la usas y se pone en marcha, pues reacciona y se activa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una gran diferenciación en este tipo de productos. Me gustaría remarcar un poco ese detalle. Luego, si quieren, podemos hablar de ello. Es una PGPR, es una bacteria promotora de crecimiento, con lo cual actúa directamente en la raíz, o sea,
hace que la raíz se desarrolle, que desarrolle pelos radiculares, o sea, que haya un crecimiento, digamos, superior a si hacemos solamente un tratamiento de fertilización. Es la propia acción del bacillus, ¿de acuerdo? Luego tiene una actividad metabólica, es decir, la cepa, depende de la cepa y la simbiosis que tenga con la raíz, pues actúa de una forma u otra. Y luego están los componentes bioactivos. Estos componentes son muy importantes. Es decir, estamos hablando de aminoácidos libres, un 35%. Estamos hablando de que eso le va a dar un empuje al cultivo, pero sobre todo le va a permitir implantarse bien a la cepa. Si la cepa está sola por allá y no tiene soporte, pues tiene una implantación distinta. En este caso y en el caso de las berries, en fresa, hemos visto en diferentes ensayos, y el año pasado, al anterior, creo que hubo una mala implantación de alguna variedad por temas de estrés o por temas de temperatura o condiciones. Bueno, pues esto permite que el cultivo tenga mayor equilibrio en ese desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son las acciones de las dos partes, tanto de los compuestos bioactivos como de la bacteria. Y luego, evidentemente, pues como compuesto bioactivo, aminoácidos favorece ese crecimiento radicular también. Bien, vamos a ver los modos de acción del Radicei. Hay dos, esencialmente, uno en el suelo y otro en la planta, ¿de acuerdo? Actúa de dos formas distintas. El producto se aplica al suelo por fertirrigación, siempre, ¿de acuerdo? Es un producto que se aplica al suelo, pero tiene dos formas de actuar. Una en el propio suelo, y aquí tiene que ver mucho con la actividad que tiene esta cepa y el acompañamiento que hace. O sea, por un lado, va a permitir la solubilización de macro o microelementos que están solubilizados en el suelo. En el caso del potasio es muy evidente. Es decir, si está bloqueado, va a ayudar a que ese potasio se solubilice, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí empezamos ya a ver un modo distinto de trabajo en el suelo. Si tú puedes desbloquear el potasio, luego vamos a ver también que fija nitrógeno atmosférico o que produce sideróforos, ya empieza a trabajar el producto de una forma complementaria a lo que es la nutrición y el propio desarrollo radicular. En el caso del nitrógeno atmosférico, bueno, tanto el potasio como el nitrógeno atmosférico, todo lo hemos chequeado con pruebas, digamos, de laboratorio donde ves que hay una reacción. Es decir, que hay una solubilización bajo patrones y se ve que hay esa solubilización, no es que sea un tema empírico, ¿de acuerdo? No, o sea, hay una analítica y un desarrollo en la microbiología para ver que eso es así. En el caso del nitrógeno atmosférico, bueno, pues lo hacemos mediante medios de confirmación en sólido para ver que realmente se produce esa solubilización, esa fijación, perdón, y que se hace en todas las ocasiones, es decir, no solamente en alguna ocasión sí y otra no, se hace siempre que se aplica. Y esta es un modo de acción muy interesante que tiene que ver luego también mucho con el manejo que se haga del cultivo, el tipo de suelo, la disponibilidad de hierro en el suelo. La propia actividad del bacillus lo que hace es generar sideróforo. El sideróforo lo que hace es poner a disposición hierro asimilable. Ese hierro está bloqueado muchas veces en exceso y cuando tienes la oportunidad de que en el entorno radicular donde está actuando el bacillus te pueda generar esos sideróforos, vas a tener a disposición ese hierro. Esto en cultivos como cítricos, por ejemplo, donde hay una alta demanda de hierro, pues está generando realmente un ahorro, ¿no? O sea, es decir, tú puedes gestionar mejor esa disponibilidad de hierro en el suelo dependiendo de las riquezas que tengas, pero está trabajando para ti, ¿no? El bacillus, ¿de acuerdo? Entonces pasa de estado férrico a estado ferroso, asimilable, ¿sí? Bien, el modo de acción en la planta. Esencialmente, el bacillus lo que hace es un biofilm, o sea, es decir, en 48 horas esas esporas se desarrollan, tienen un desarrollo exponencial inmediato, ¿de acuerdo? Si tienen condiciones de temperatura y humedad suficientes, que a partir de un nivel muy bajo ya tiene una actividad muy alta, en 48 horas colonizan toda la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tienes toda la superficie radicular colonizada, es como si tuvieras una piel, ¿de acuerdo?, en toda la raíz. Imaginaos una piel que está trabajando, está interaccionando con el entorno radicular y a la vez está provocando en la propia planta que genere, digamos, una energía extraordinaria, ¿no? Y una asimilación extraordinaria. Bueno, aquí vemos un caso
de dos raíces donde se ve en la placa Petri cómo coloniza ese espacio. ¿De acuerdo? Esa colonización es duradera, es decir, no es que entre el bacilo y luego se va o se pierde, no. Es decir, ocupa ese espacio, permanece un tiempo y luego, o sea, está actuando, ¿verdad? Y luego casi al ciclo de cultivo se va regenerando. Evidentemente hasta que se equilibra, es un microorganismo, se equilibra en el suelo. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí se ve el caso de dos raíces en el tiempo y está probado en todo el grupo de cultivos. Es decir, como producto registrado, pues tenemos que hacer los ensayos en todo el grupo de cultivos. En fresa, en berries, por supuesto, también. Aquí se ve el detalle en microscopía, como al teñir ese biofilm, que está ahí alrededor de la raíz, ¿verdad? Bueno, pues se aprecia muy bien cómo va generando alrededor del pelo radicular, genera un halo teñido, ¿no? Entonces, bueno, es como si las bacterias se unieran, hicieran un tejido, como un solo organismo, ¿no? Entonces, bueno, pues cubre todo el sistema radicular. Por lo tanto, podemos hablar de un modo de acción en el suelo y en la planta que está actuando al mismo tiempo. Si una vez que se aplica el Radicei por fertirrigación, ocupa el espacio del bulbo de la raíz, genera el biofilm y empieza a actuar. Empieza también a liberar o a desbloquear esos elementos y en la propia raíz genera la actividad propia del bacillus en el biofilm. Bueno, si hacemos un resumen de lo que puedan ser las ventajas, tendríamos un sistema equilibrado entre el sistema radicular y la parte aérea. Es decir, no es que haya un desarrollo excesivo, explosivo, ¿no? de las raíces, no. O sea, hay un equilibrio entre las necesidades y lo que es el desarrollo de la parte aérea. Tampoco es una explosión tipo nitrogenada, que aquello se pone lleno de hojas no. O sea, es decir, él lo que hace es mantener, estabilizar esa energía y esa disponibilidad de energía en la planta y va trabajando, digamos, constantemente durante el ciclo, ¿no? Desbloquea esos nutrientes que puedan estar bloqueados, que son esenciales muchas veces para el desarrollo del fruto de la planta. Hay una modulación del estrés, es decir, si conseguimos que la planta se estabilice y que tenga esa relación en la rizosfera con el entorno, ya puede haber salinidad, puede haber sequía, o sea, estrés hídrico, estrés de temperatura, que la planta es mucho más estable. ¿De acuerdo? Tenemos casos de cítricos en Cartagena o aquí también en berries que están sometidos a estrés, donde ves que la planta sigue manteniendo su vegetación y contra el otro que está sufriendo, es decir, porque bueno, pues tiene falta de agua, tiene alta salinidad y está sufriendo el cultivo, ¿no? Esto es simplemente por el biofilm que se crea y que se crea una estabilidad en lo que es el desarrollo del cultivo. ¿De acuerdo? Bueno, está esa barrera biológica, ese biofilm que se genera alrededor de la raíz. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que otros microorganismos no pueden ocupar ese espacio. ¿De acuerdo? O sea, los patógenos no pueden ocupar ese espacio. Está ocupado ya por el Bacillus subtilis. Esto es, bueno, es un tema natural, es de la propia cepa, de esta cepa. Si cogiéramos otra igual llevaría otro desarrollo, pero es esta cepa. Y concretamente él compite, o sea, es decir, ocupa el espacio y el patógeno no puede entrar. ¿De acuerdo? Entonces ya una vez que tienes ocupado eso, evidentemente el equilibrio en el suelo pues cambia. Es decir, ya sean otros patógenos de hongos o otro tipo de patógenos en el suelo, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que es la barrera física, simplemente como barrera física de protección en el propio sistema radicular. O sea, es una piel, ¿no? lo que se genera aquí. Entonces, bueno, permite de alguna forma tener ese equilibrio y esa acción inmediata se ve ya sea berries, tomate de industria, cítricos, o sea, o en leñosos, ¿va? En el caso de leñosos y en el caso de arándanos, de cultivos que son más setos, hay otro efecto al final del cultivo que es la acumulación de reservas, ¿de acuerdo? La planta sigue trabajando, sigue acumulando reservas internas, entonces, bueno, para el arranque del siguiente ciclo o en la continuidad tiene una mayor estabilidad, o sea, no pega ciclos así el cultivo, sino que, bueno, va siguiendo una estabilidad.
Bueno, en cuanto a la etiqueta, a ver, la etiqueta, bueno, como comentábamos al principio, recoge por un lado lo que es la concentración de Bacillus subtilis, que es 10 a la 7, por otro lado, el contenido de aminoácidos libres, que es un 35%, es muy alto y están directamente disponibles, ¿no? Insisto, esta asociación está diseñada para que ayude a la implantación de la cepa y por otro lado ayuda al desarrollo radicular. O sea, son las dos a la vez y funcionan a la par. ¿De acuerdo? O sea, el aminograma del Radice está precisamente establecido para que sea ese tipo de ayuda a la implantación de la cepa y que ayude al propio sistema. No es una casualidad, o sea, está diseñado de esa manera, ¿no? El tema de dosis, ¿no? Y el número de aplicaciones, etc. En el caso de berries, que bueno, está todo el grupo de berries, está entre 2,5 y 5 kilos por hectárea. Y dice, hombre, ¿cómo puede ser entre la mitad y el doble, ¿no? Este es el manejo que se haga del producto y cómo estén las condiciones del suelo. Lo que es más importante es el número de aplicaciones. Es decir, insistimos mucho en hacer menos dosis por cada aplicación, pero hacer más aplicaciones. ¿De acuerdo? Porque si o sea, dice 10 a la 7, ¡joder, cuánto, no! Dice, pues échale ahí, que eso se va a llenar de bacillus. No. A ver, el bacillus tiene un equilibrio en el suelo. O sea, es un bacillus, es un microorganismo en el suelo. Y llega un momento que se equilibra. Entonces, bueno, si tú vas aportando pequeñas dosis, él coloniza igual, pero sigue manteniendo esa actividad en la siguiente aplicación que hagas, ¿no? Entonces, en el caso de las berries, se puede hacer 2, 3 aplicaciones o 4 aplicaciones, pero vas manteniendo ese equilibrio en el suelo. Entonces, bueno, las unidades formadoras de colonias, las esporas van manteniendo ese desarrollo y tienes asegurado que cubre totalmente el espacio que necesita, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al manejo de bacillus, o sea, hemos visto y hemos comprobado ya muchas veces que no se trata de meter ahí 5 kilos por hectárea de una sola vez, porque es que te da igual. O sea, llega un momento que dices, bueno, pues sí, muy bien, pero es que no se multiplica por 7. No. O sea, es un equilibrio en el suelo. Entonces, depende del tipo de suelo y del manejo que se haga, y sobre todo una vez que tú aplicas Radicei el primer año, o sea, la primera aplicación ya empiezas a generar en la rizosfera un sistema diferente, ¿de acuerdo? Y ahí es la observación y es la continuidad técnica. Dices, bueno, ¿para qué voy a aplicar, no sé, más hierro, voy a aplicar más? No, si no es necesario. O sea, es decir, bueno, pues mantener una estabilidad, y en ese manejo es donde precisamente se está viendo más rentabilidad, más efectos, digamos, de calidad final del producto. ¿De acuerdo? Cómo se maneja. Y aquí ya tenemos que ver con acumulaciones de azúcar, tenemos que ver con la formación del fruto. ¿Por qué? Pues porque va poco a poco, se va haciendo, no pegas un pelotazo. Ese buffer, ese efecto buffer del biofilm consigue esto, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de 2,5 a 5 kilos por hectárea como dosis mínima máxima, y el tema de aplicaciones, ¿no? Cada 2 o 3 semanas. Bien. Luego de las 3 semanas, ¿qué pasa? ¿Se muere el bacillus? ¿Desaparece de ahí? No, sigue estando. Sigue estando. Es como un recordatorio y dice, bueno, pues venga, mantenemos un poco la continuidad de actividad del bacillus en el suelo. Bien, otra cosa interesante en este tipo de productos es cómo lo manejamos, ¿vale? El producto está ahí, tiene una concentración, una formulación, pero ¿cómo lo manejamos? La primera, esto tiene un bacillus, una bacteria, ¿verdad? Entonces, lo primero que se nos va a ocurrir es no aplicar con bactericidas, ¿verdad? Sería lógico. O meter una carga de cobre brutal, porque dice, bueno, pues me voy a cargar la mitad, o voy a ralentizar su actividad. Pues eso es un principio, pero muchas veces nos olvidamos de ese principio. Entonces, venga, tú tírale que el tratamiento va junto, no. O sea, cualquier tratamiento con microorganismos, sobre todo en bacterias, en bacilos, es preferible hacerlo separado, ¿de acuerdo? O sea, hacerlo en ese momento con esa carga. El tipo del agua, ¿no? Es decir, el caldo. Bueno, pues la actividad de bacilos entre 5 y 8 de pH va bien. Va perfectamente bien. Si te bajas de ahí, lo que va a hacer es que su actividad sea menor, sea más lenta. Entonces no conseguirás ese efecto tan rápido. Otro tema muy importante en este tipo de productos. Dale al riego y échalo
y olvídate. Vamos a ver, o sea, cuanto más lo sitúes cerca del bulbo, él va a actuar mucho más rápido. Si le pegas un lavado para abajo, pues va a estar muy bien, pero al final se va a ir abajo, o sea, va a ser mucho más lento esto. Entonces, si lo aplicamos al final del riego y le damos el soporte final para que se sitúe en esa parte del bulbo, eso va a ser fantástico. Con muy poca temperatura se establece muy rápido. Muy rápido. Y el cambio se ve rápido también. Es decir, hemos probado pues meter más abajo, más arriba, es decir, jugar con el tipo de suelo, suelos arenosos, por ejemplo, suelos arcillolimosos, bueno, pues, depende cómo te muevas en ese suelo. Lo interesante es dejarlo pues a la profundidad donde están las raíces. ¿Qué va a ocurrir? Que la raíz va a crecer. Va a crecer. Y ya cambia el escenario, o sea, de concentrar la raíz en un sitio a tener un crecimiento donde está explorando mucho más terreno, donde está teniendo más elementos a disposición, y esto cambia radicalmente el cultivo, o sea, la forma de actuar y la forma de aprovechamiento también del agua y de los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, cambia esa arquitectura, se compensa y llega un momento donde se equilibra, es decir, tampoco es que crezca eternamente, ¿no? por todo el invernadero, no, ni mucho menos. O sea, llega un equilibrio y ya está, y se compara muy rápido, o sea, se ve cómo está el desarrollo. Es un bacillus. El bacillus no tiene límites, es decir, el bacillus puede tener un efecto fitosanitario de control de patógenos, que es el caso del fungicide que tenemos registrado para patógenos, para control de hongos, y el bacillus que es un bioestimulante, ¿vale? Acción bioestimulante, pero sigue siendo un bacillus, o sea, lucha por el espacio, compite contra los patógenos. ¿Y qué te ocurre? Pues que te reduce la presión de las enfermedades. Estamos aplicándola al suelo, pero la planta, cuando recibe una indicación, digamos, de bacillus, automáticamente también genera su sistema defensivo, el ISR, ¿vale? Entonces, este manejo que se haga en el suelo es clave, porque vas a conseguir un mayor efecto al final. Es de fácil uso, es decir, es mezclarlo en el depósito de aplicación y aplicarlo, nada más. O sea, no tiene más misterio. Es muy soluble y se aplica inmediatamente. Bueno, yo creo que más o menos hemos repasado las funciones. Bueno, este sería el formato, es 1 kilo, 5 kilos, etc. Y muchas gracias. Vale.